Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Preuniversitario en Cuarentena. Para los que no saben, yo soy Bernardita y soy la que está impulsando este proyecto. Y hoy día vamos a ver la materia que corresponde a la guía número 1, que sería la guía de números naturales y enteros. Esta materia se ubica en el eje temático de los números y hay muchas cosas que son conceptos que varios manejan y todo, y vamos a ver cómo funciona la metodología de las guías que yo utilizo. Y ante cualquier cosa, no duden en dejar comentarios o preguntas en la opción de comentarios luego del título. Y también enviarnos un correo a preuencuarentena@gmail.com si tienen cualquier consulta o sugerencia o lo que sea. Entonces, bueno, comencemos. En el futuro espero poder tener una mejor manera de utilizar la pantalla. Me prestaron este iPad que es un tanto antiguo, y el único tema con esta tablet es que principalmente no me deja ocupar lápiz, uno de los lápices nuevos, así que espero que más adelante pueda mejorar esto. Pero por ahora creo que puede funcionar bien. Como les comenté, esta va a ser la guía número 1 de números naturales y enteros del eje temático de números. Como verán en mis guías, una de las cosas más importantes que yo siempre he considerado es tener exactamente lo que el DEMRE nos pide. Saber qué es lo que necesitamos calcular, saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, principalmente una de las cosas que se nos pide en esta materia es poder identificar situaciones que muestran la necesidad de ampliar, esa palabra es súper importante, de ampliar el conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros y caracterizarlos. Mientras que además nos piden que podamos representar números enteros, entonces la representación de números enteros en la recta numérica, verificando la cerradura de la adición, sustracción y multiplicación. Entonces acá hay un pequeño esquema que me gusta llamar el microondas, porque bueno, parece como un microondas. Y hoy día vamos a estudiar principalmente los dos conjuntos numéricos que corresponden a los números naturales y a los números enteros. Y ya vamos a ver en detalle qué significan ambos conjuntos. Comencé esta guía dando una indicación que es, en esta guía se asume que los estudiantes y las estudiantes poseen una noción básica de sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. Porque se supone que si ustedes van a dar la PSU ya tienen un conocimiento de lo que es la suma, la resta, o sea, ustedes han visto esta materia, esto se supone que quería ser un repaso. De todas formas, vamos a ir ahondando de forma súper fina en todas las definiciones que vamos a ir dando, de tal manera que yo pueda ayudarlos en cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, lo primero que vamos a ver son el conjunto de los números naturales. Una de las cosas que se estudia con el conjunto de los números naturales es principalmente la suma y la multiplicación. Nos vamos a dar cuenta que lo que responde a división y resta no da abasto en este conjunto. Entonces, a modo de introducción, definiendo el conjunto numérico de los números naturales, vamos a empezar a entender qué intentamos decir cuando hablamos de conjunto. Entonces, creo que una muy buena forma de verlo es cuando pensamos tengo una bolsa, y en esta bolsa tengo valores, números, cualquier cosa. Entonces, en particular, el conjunto numérico que nos va a interesar, o este conjunto, es el que tiene los números que nosotros conocemos como el 1, el 2, el 3, el 4, etc. O sea, es una bolsa que tiene infinitos números, que parten desde el 1, 2, 3, como les comenté, y en general lo llamamos n de naturales. Ahora bien, cuando nosotros queremos definir cualquier conjunto, utilizamos estos corchetes que yo los llamo corchetes elegantes, como podrán leer ahí. ¿Y en qué caso vemos nosotros estos números? Bueno, en el día a día. Nuestros dedos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así 10 dedos. Y es la forma más básica que tenemos de contar. Entonces, ¿qué conceptos podemos asociar a esto? Bueno, una de las cosas más interesantes es que cuando nosotros dividimos, por ejemplo, un número natural se puede ir solo por sí mismo y en uno, en ese caso. Entonces, ¿qué conceptos podemos asociar a los números naturales? Podemos asociar, por ejemplo, los números primos y compuestos, que alguna vez ustedes habrán escuchado en el colegio. ¿A qué hace referencia los números primos y compuestos? Cuando un número natural se puede dividir solo por sí mismo y en uno, se denota número primo. Mientras que si posee más posibles divisiones o divisores, que ya vamos a ver bien qué son los divisores, se le denota número compuesto. O sea, tenemos que los números primos
Podrían ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así. Son números que solamente pueden ser divisibles por sí mismos. El 2 es interesante, pero es el único primo que es par. El resto son todos números impares. Ya vamos a ver qué son los números pares e impares en más detalle y algunas sutilezas. Mientras que los números compuestos corresponden a los números naturales que se pueden dividir por el 1 por sí mismo y por otro número también. Por ejemplo, el 4 yo lo puedo dividir por 1, por el 4 y también por el 2. 4 dividido en 1 me da 4, 4 dividido en 2 me da 2 y 4 dividido en 4 me da 1. Y cuando hablo de dividir, me refiero a que cuando yo divido, obtengo un número que también es natural. Entonces, en el caso del 6, yo puedo ir por 2 y por 3, el 8 puedo ir por 2, entonces como si se fijan, todos los números pares, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, al menos se pueden dividir por 2. Y entonces tenemos una gran cantidad de números naturales que pueden ser primos o compuestos, pero uno se puede preguntar, ¿y qué pasa con el 1? El 1 ya se puede ir por 1, pero también por sí mismo, pero porque es lo mismo, ¿no? Entonces el 1 le vamos a dar una categoría especial y va a corresponder a la unidad. Entonces, por un lado tenemos los números primos, los números compuestos, y el 1. ¿Qué es la unidad? La unidad. Y yo les tengo el siguiente desafío. ¿Es el número 51 primo o compuesto? Y la respuesta es compuesto. Más adelante vamos a repasar las técnicas de división, pero ustedes pueden demostrar que 51 es igual a 17 por 3. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa nos interesa saber de los números naturales? Bueno, nos interesa saber qué es la cerradura. Entonces, vamos a ver qué es la cerradura de los números naturales o en sí qué significa que algo sea cerrado. ¿Qué es la cerradura? La cerradura de los conjuntos corresponde a cuando yo tengo una operación y esa operación al aplicarla con dos números siempre voy a tener un número que va a estar dentro del conjunto. Entonces, si ustedes la buscan en internet, a mi parecer es un poco enredada. Entonces vamos a pensar de otra forma cómo yo puedo entender la cerradura de cierta operación en los números naturales. La cerradura para la suma se define como todo número natural sumado con otro número natural necesariamente me va a dar otro número natural. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, un número natural como el 5 y lo sumo con cualquier otro, incluso consigo mismo, 5 más 5 me da 10 y 10 también es un natural. 8 más 10 me da 18, que también es un natural. Entonces me está diciendo que cuando yo sumo un natural con cualquier otro natural, el resultado también va a ser un natural y en particular además sabemos que la suma es conmutativa. Además, tenemos la cerradura para la multiplicación. ¿Qué significa eso? Lo mismo. Cuando yo tengo un número natural multiplicado por otro natural, necesariamente me va a dar otro natural. 2 por 3 me da 6, 6 por 8 me da 48 y así. Pero lo que no ocurre es que ni la resta ni la división cumplen con la cerradura. Note que los naturales no cumplen con la cerradura para la resta y la división. De ejemplos de lo anterior. Bueno, para la resta. Para la resta tenemos que, por ejemplo, 7 menos 5 me da 2, lo cual sí cumple con la cerradura, pero cuando tengo 5 menos 7, no hay ningún número en los naturales que cumpla con esa condición. ¿Qué ocurre con la división? Por ejemplo, yo tengo que 6 dividido en 3 me da 2, perfecto, 2 es un número natural, pero 3 dividido en 6 tampoco lo puedo resolver en los números naturales. Yo sé que muchos de ustedes van a recordar que estos son números racionales, esto es un spoiler, pero no me da un número natural como resultado. Por lo tanto, acá tenemos dos ejemplos donde no se cumple la cerradura. Y es súper importante. Es muy común que se evalúe esto. Y una de las cosas que también es importante recordar y que hay que tener en cuenta es que los números naturales se pueden ordenar. Y eso es fundamental. Sin el hecho de que podamos ordenar los números, no podemos hacer nada técnicamente.
¿Y cómo los podemos visualizar? Ocupando la recta numérica. Entonces acá hay una recta numérica hecha a mano por mí, donde yo les puedo mostrar aquí que todos los números que sean diferentes van a tener una relación de orden. Si A y B son números naturales y son distintos, necesariamente va a ocurrir que A es mayor que B o B es mayor que A y de forma estricta. No puede haber un caso que sean iguales porque eso sería contraproducente con lo que dijimos en un principio. Además, hay otras definiciones que no tenemos que olvidar, que tenemos que refrescar, que es la del antecesor. Entonces nos dicen que el número que antecede a otro se le dice antecesor. Sea n un número perteneciente al conjunto de los naturales, formalmente yo diría eso como n pertenece a los naturales, vamos a tener que el antecesor va a ser n-1. Sin embargo, hay que tener ojo, no todos los números tienen antecesor. De hecho, el único que no tiene antecesor en los números naturales es el 1. Mientras que el sucesor, que es el número que sucede a otro, que es el que viene después, se le nota como n más 1. Y ese nos vamos a dar cuenta que no hay restricción, que todos los números naturales tienen sucesor. Y acá dejo como invitación para que a ustedes se les ocurre alguna otra cosa que hay que tener en cuenta en los números naturales cuando estén estudiando. Hablamos harto del concepto de cerradura, de la importancia que trae el hecho de sumar y restar, dividir y multiplicar y darnos cuenta que no podemos siempre. En general, en matemáticas, cuando ustedes estén estudiando conjuntos numéricos, se van a dar cuenta que cuando una operación no es lo suficiente, o sea, en este caso nos quedamos como, perdón el vocabulario, pero nos quedamos cortos con la resta, lo que hacemos es que lo solucionamos inventando más números, o un conjunto numérico más amplio. Por eso en general el dibujo que les mostré al principio del microondas me está diciendo de alguna forma que, ok, yo no puedo restar y quiero solucionar eso. Entonces voy a inventar un conjunto numérico en el que yo sí voy a poder tener cerradura para la resta. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a definir el conjunto numérico de los números enteros, que se denota con una Z, como la que está aquí escrita. Entonces, antes de definir el conjunto numérico de los enteros, ¿por qué los creamos? Bueno, tal y como les dije, la cerradura de la resta no se cumple en los números naturales, ni siquiera puedo restar un número consigo mismo. O sea, cualquier número natural n menos n me va a dar 0, y 0 no existe en los números naturales. Nosotros vimos que partían desde el 1. Eso es voy a hacer un hincapié, un pequeño paréntesis en esa afirmación, y es que en los números naturales no existe el 0, pero porque lo definimos así. Mientras que muchos recordarán que cuando eran pequeños, en tercero básico aproximadamente, uno veía también el conjunto de los números cardinales que le agregaban el 0. En general, para evitar conflictos, uno define a nivel PSU o a nivel la prueba que sea que vayan a tener ustedes, que el 0 no corresponde a los números naturales. Entonces, como les comentaba, los enteros sí contienen 0, porque queremos poder restar un número consigo mismo. Entonces definimos el conjunto que sí nos deja restar un número con otro, los enteros. Es muy común, y veremos más adelante, que los conjuntos numéricos aparecen cuando una operación no está definida en todos los elementos o no se cumple la cerradura. Entonces ahora sí tenemos infinitos antecesores. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que el 1 no tenía antecesores en los naturales? Bueno, ahora tenemos que el antecesor del 1 es el 0, y el antecesor del 0 el menos 1, y así. Entonces tenemos infinitos sucesores y antecesores. Este conjunto numérico está formado por tres partes principalmente. Por el conjunto de los enteros negativos, que corresponderían a menos infinito, menos hasta menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Uno lo denota como z menos, el 0, que es un conjunto aislado, y los enteros positivos, que son equivalentes a los naturales. Yo tendría 1, 2, 3, 4 y así. También se nota por una z positiva. Y al igual que los números naturales, yo los puedo ordenar. Entonces este dibujo es fundamental. Veamos cómo es el concepto de la cerradura. Bueno, lo que es bacán, o muy bueno, es el hecho de que hay cerradura para la suma. Yo cualquier entero lo puedo sumar con cualquier otro entero y también voy a obtener un entero. Con respecto a la multiplicación, también la multiplicación de cualquier entero por cualquier otro entero me va a dar un entero, incluso si es 0. 0 por algo siempre me da 0 y 0 es un número entero. Y para el caso de la resta, yo voy a tener que también se cumple la cerradura ahora. Porque si recuerdan el ejemplo que ocupamos antes, era que yo podía restar 7 menos 5 y me daba 2, pero ahora yo sí puedo restar 5 menos 7 y eso me va a dar menos 2.
y menos 2 sí es un número entero. Vamos a ver más detalles de cómo sumar y restar números negativos en la siguiente página. ¿Qué otra cosa podemos estudiar cuando nosotros vemos números enteros? Bueno, antes les dije un poco sobre los números pares e impares. ¿Pero por qué no los definí en los números naturales? Bueno, porque yo lo puedo extrapolar a los números enteros. Y de hecho de una forma súper bonita. Los números pares son los que se pueden representar como una multiplicación entre un 2 y un número entero. Entonces, por ejemplo, siempre se ocupa la letra 2n cuando yo estoy hablando de números pares. Entonces, ¿cómo podemos ordenar esto en la recta numérica? El 2, yo siempre lo puedo ver como un 2 por 1. El 4 lo puedo ver como un 2 por 2. Y si me voy al otro lado de la recta, a los números negativos y al 0, me doy cuenta que el 0 también lo puedo escribir como un 2 por 0. En el caso del menos 2, puedo escribir que es 2 por menos 1. Y el menos 4 es 2 por menos 2. Entonces es súper bonito, a mi parecer, notar que a medida que vamos intercalándonos con un número, o sea, es par, no es par, es par, no es par, el 0 también cae como un número par, lo cual es muy poco intuitivo. En el caso de los números impares, vamos a tener, el clásico es el 1, todos sabemos que el 1 es impar, porque lo podemos pensar como, tengo un número par, lo sumo 1, y el que viene después del par necesariamente es impar. Entonces tengo que el 1 es impar, el 3 es impar, el 5 es impar, el menos 1, al saltarse un espacio con respecto al 0 también es impar. El menos 3 también es impar y el menos 5 también es impar. Eso con respecto a los números impares. Como les comenté, cuando uno ocupaba números pares, denotaba el número par como 2n. En el caso de los números impares, uno los denota como 2n menos 1 o también 2n más 1, porque necesariamente al ser 2n va a ser un par, y al moverme una casilla a la derecha o a la izquierda en la recta numérica, o sea, más 1 o menos 1, voy a llegar a un impar. Como pueden ver, hay infinitos pares, números pares e infinitos números impares. Lo que también es súper importante es cuando alguien me habla de el sucesor o el antecesor par. O sea, si 2n es mi número par, 2n menos 2 va a ser mi antecesor par, mientras que 2n más 2 va a ser mi sucesor par. En el caso de los números impares, el antecesor impar, si es que yo defino, acá tuve un pequeño error, esto debería haber sido más 1, lo siento, de repente ocurren estas cosas. Entonces, si mi número impar es 2n más 1, mi antecesor impar sería 2n menos 1, y mi sucesor par sería 2n más 3. De alguna forma también le tengo que sumar 2 o restar 2 dependiendo de si yo quiero el sucesor o el antecesor. ¿Por qué? Porque si yo me paro en un número impar cualquiera, si yo quiero tener el antecesor impar, que sería menos 1, tengo que restarle 2. Y si quiero el sucesor impar, tengo que sumarle 2. Entonces siempre es sumar o restar 2 dependiendo de lo que yo quiera. Eso con respecto a los números pares e impares. Vamos a ver que el tema de los números pares e impares o el tema de la paridad vuelve a aparecer luego más adelante en álgebra cuando vemos funciones. Sigamos con lo que es el valor absoluto de un número entero. Esto es algo súper interesante. Van a ver más adelante que también es una función, pero por ahora lo vamos a definir como una propiedad inherente a los números enteros. Vamos a tener que el valor absoluto de un número entero se denomina por el número y estas dos líneas como rectas. Y esto corresponde a la distancia entre el número y 0. O sea, si es que yo hago una recta numérica cualquiera, y siempre yo les recomiendo poner al 0 en alguna parte, voy a tener que el valor absoluto, tengo un número 3, y el valor absoluto de 3 es cuántas unidades me falta del 3 para llegar al 0. O sea, es la distancia entre el 0 y el 3. Y me voy a dar cuenta que necesariamente son 3 unidades, porque tengo el 1, el 2, y tengo que hacer 1, 2, 3, y llego al 0. En el caso de, por ejemplo, menos 2, ¿cuál sería el valor absoluto de menos 2? Bueno, el valor absoluto de menos 2 necesariamente es cuántas unidades
de distancia tengo con respecto al 0. Entonces el único número que está entre menos 2 y 0, los números enteros, es el menos 1. Por lo tanto me tengo que saltar 2 unidades, lo que implica que el menos 2 es igual a 2. Eso escrito de una forma un poco más matemática y formal, correspondería a decir que el valor absoluto de un número no va a cambiar, va a ser el mismo número si es que el número es positivo o igual a 0, y en caso de que sea negativo, tú le antepones un menos para que el menos, multiplicando el número negativo, nos dé un número positivo. Entonces, de alguna forma, esto positiviza el número, porque las distancias son positivas, o están definidas positivas. Entonces, nosotros sabemos como propiedad que todo número al que se le aplica el valor absoluto va a ser mayor o igual a 0. En el caso que sea 0 va a ser 0, en el caso que sea 7, por ejemplo, va a ser 7, en el caso que sea menos 5, va a ser 5. Entonces, lo que principalmente hace es una distancia entre el número y el 0. Y como es una distancia, es positiva. Esta es una forma un poquito... Es bien formal esta forma de verlo, y ustedes más adelante van a ver que esto, por ejemplo, puede ser una función, como les comenté, pero una función definida por partes, donde yo, si es mayor o igual a 0, hace esto, si es menor a 0, hace esto otra cosa. Por eso está definida por partes. Luego podemos hablar de lo que son las operaciones en los números enteros. Como les comenté, yo puedo sumar y restar libremente. Este es un pequeño repaso, donde voy a tener, por ejemplo, que al sumar o restar números enteros, lo que yo hago es, al sumar enteros de igual signo, se conserva el signo común y sumo los números normalmente. Por ejemplo, si tengo menos 3 más menos 6, lo que hago es 3 más 6 y el resultado le agrego el menos, por lo tanto es menos 9. Lo que visualmente se puede ver en la recta numérica de la siguiente manera. Si de repente están un poco enredados con tantos signos y todo eso, yo lo que hago es dibujo el 0 un poquito más a la derecha porque estoy trabajando con puros números negativos. En este caso, al menos 3, dibujo el menos 3 y digo, ok, tengo que irme 6 unidades a la izquierda porque es el número negativo. Entonces voy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo me fui inicialmente del 0, 3 unidades a la izquierda, la pregunta es, ¿qué número corresponde ese? Menos 9. Porque di 6 saltos a la izquierda en la recta numérica. Pero en el caso de que yo sume números de distinto signo, como por ejemplo, no sé, menos 3 más 2 o 2 más menos 3, lo que hay que hacer de alguna forma es restar primero los números ignorando los signos, o al menos esa es mi forma de verlo. Por ejemplo, en el caso de menos 9 más 4, lo que yo haría sería 9 menos 4 me da 5, y como me quedo con el signo del número que es mayor, por decirlo. Y no es que sea mayor en verdad, es el que está más lejos de la recta numérica. En este caso, entonces, ¿cómo sería visto en la recta numérica? Estoy, como siempre pongo el 0, me voy al menos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 9, y digo, ok, al menos 9 avanzo 4 unidades a la derecha porque estoy dando un número que es positivo. Entonces salto 1, 2, 3, 4, y este número va a corresponder a menos 5. Por lo tanto, les recomiendo ocupar la técnica que para ustedes sea más fácil. Si para ustedes es más intuitivo ocupar la recta numérica, ocupen la recta numérica. Pero si es más intuitivo simplemente restar el número que tiene mayor valor absoluto menos el que tiene menor valor absoluto, les da un resultado. Y a eso ponerle el signo del primer número que ustedes restaron, dependiendo si es positivo o negativo. Una cosa que es importante notar acá es que la suma de un número entero con el 0 siempre es el mismo número. Cualquier número entero, sea, voy a ocupar una letra, por ejemplo, Z, no, me van a matar si ocupo esa letra, sea n perteneciente a los enteros. Yo siempre voy a tener que n más 0 es igual a n. Por ejemplo, acá me ponen que 31 más 0 es 31. Eso ocurre ya que el 0 tiene un nombre especial, es el neutro aditivo. Es el neutro porque de alguna forma es neutral, no hace nada. Entonces cuando yo lo sumo, recuerden que la palabra suma y adición son sinónimos, por eso se llama neutro aditivo o neutro de la suma.
no altera el número al que le estoy sumando. Y esto ya es hilar un poco más fino en matemáticas. Cuando hay existencia de un neutro, también uno puede estudiar la existencia de inversos. Y vamos a ver que tenemos un inverso aditivo gracias a que tenemos el 0. La adición de dos números de igual valor absoluto pero de signo contrario es 0. O sea, si yo tengo a, un número entero, y lo sumo con menos a, siempre me va a dar el neutro, que sería 0. Entonces, de alguna forma, nosotros decimos que menos a es el inverso aditivo, o el opuesto, de a. Y también el opuesto de menos a es a. O sea, un número y su opuesto, también para este número, el número original es el opuesto. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, para el más 14, el menos 14 es opuesto, y para el menos 14 su opuesto es el 14, porque al sumarlos me da el neutro aditivo. Por lo tanto, es importante saber la existencia de inversos aditivos u opuestos. Lo que también lo pueden ver en la recta numérica, dan un número cualquiera, y al sumarle su opuesto, se van a dar cuenta que van a regresar siempre al 0. En el caso de la multiplicación y la división, vamos a recordar que también nos importa el signo del número con el que estamos multiplicando. Es muy común equivocarse en los signos, a todo el mundo nos pasa, pero la idea es ser ordenado y ser consecuente y no seguir las reglas tal y como son. Nosotros sabemos que la multiplicación de números de igual signo, como en el caso más por más, número positivo por positivo me da un positivo, y negativo por negativo me da un positivo. Mientras que cuando yo multiplico números que son de signos opuestos, el resultado siempre va a ser negativo. Por ejemplo, 2 por 9 me da 18, porque los signos son positivos. Menos 2 por 9, yo lo puedo ver como menos 2 por 9, entonces me da menos 18. Y cuando multiplico dos números negativos, menos 2 por menos 9, el resultado es positivo y es 18. Ahora, también, al igual que en la suma, estamos en presencia de un neutro. Y el neutro de la multiplicación es el 1. Porque sea n cualquier número, sea n perteneciente a los enteros, yo siempre voy a tener que n por 1 es igual a n. Entonces, también para la multiplicación tenemos un neutro, y es el 1. Entonces, el 1 es nuestro neutro multiplicativo. Y a modo de adelanto, también hay inversos. Es una implicancia del hecho que tenga neutro. Se verá más adelante en el conjunto de los números racionales. Más adelante vamos a ver en la siguiente guía a qué se refiere con inverso multiplicativo u recíproco. Pero por ahora es un spoiler, así que nos vamos a quedar con la existencia del neutro multiplicativo. Y en el caso de la división, también se tienen que respetar estas reglas, donde si yo tengo un número positivo y lo divido por un negativo, mantengo un número negativo. Las mismas reglas. Ahora, también como modo de spoiler, a mí me gusta ver que de alguna forma la división es una multiplicación pero de fracciones. Pero todavía no nos hemos metido en fracciones, solamente les quiero recordar que si esta regla funciona con la multiplicación, tiene que funcionar de igual manera con la división. Y lo que digo no es tan rebuscado, porque si se fijan, acabamos de ver que sumar o restar es equivalente de alguna forma cuando estamos trabajando con números enteros. Vamos a seguir viendo otras cosas que aparecen de los números enteros, como por ejemplo, lo que son los múltiplos y los divisores de un número entero. Siempre, 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 cuando ustedes quieran recordar esta materia, yo les recomiendo a mis alumnos y a mis alumnas que piensen en la multiplicación más fácil que se les ocurra. Y en general, a mí siempre se me ocurre la multiplicación 6 igual a 2 por 3 o 2 por 3 igual a 6. Yo sé que el 2 y el 3 son los factores de 6, porque no sé si recuerdan factor, factor igual producto, o sea, factor por factor igual producto, y cuando yo tenía una división, yo tenía los divisores, que en este caso serían 2 y 3. Entonces me interesa que noten que, ¿por qué 2 y 3 son los divisores? Porque el 6 lo puedo dividir en 2 y me da 3, y el 6 lo puedo dividir en 3 y me da 2. Por lo tanto, 2 y 3 son divisores, y 6 es múltiplo de 2 y 3, porque 2 por 3 me da 6. 3 por 2 me da 6, por lo tanto, existe un número natural tal que al yo multiplicar el 2, por ejemplo, me da un 6.
Por lo tanto, 6 es un múltiplo. Una observación que es importante notar es que el 0 no es divisor de ningún número. Jamás. Esto es fundamental. Yo no puedo dividir por 0. No puedo. Jamás. Hay una razón y se las puedo explicar un poco a grandes rasgos. Y es porque si yo divido un número, por ejemplo, 4, lo divido en 2, todos me van a decir, eso da 2. Jamás me va a dar otra cosa. Ustedes pueden demostrar, y los invito a buscar en YouTube, de hecho les puedo dejar un link acá abajo de una demostración, de por qué el 0, yo no puedo dividir por 0. Y es porque al dividir, yo puedo tener dos posibles resultados. Y al tener dos posibles resultados, no es una división. Entonces, los invito a revisar el link que les puse acá abajo, donde ustedes podrán ver a qué es a lo que me refiero para los más interesados y los más como busquilla. Bueno, ahí van a poder ver qué es. Pero el 0 sí es múltiplo de todos los números enteros. Y ustedes se preguntarán por qué. Recuerden que un múltiplo es que yo agarro un número, lo multiplico por otro natural y me da el múltiplo. Bueno, en particular, cualquier número natural o cualquier número entero, n, por 0, me va a dar 0. Entonces, por esta razón, es que el 0 es múltiplo de todos los números, porque siempre yo puedo multiplicar un número por 0 y me va a dar 0. En el caso de los divisores, un pequeño detalle que quiero agregar acá. Podemos notar que el 1 siempre es divisor de todos los números y el número en sí también es divisor de todos los números. O sea, yo siempre puedo tener que n dividido en n me da 1 y que n dividido en 1 me da n. Y esto es porque n por 1 me da n. Recuerden que yo les expuse que cuando tenemos 6 es igual a 2 por 3. 2 y 3 son divisores. Bueno, n es n por 1, por lo tanto n y 1 son divisores de n. Al igual que n también es múltiplo de n, lo cual es un poco como trabalenguas, pero pueden demostrar que es verdad. Ahora que definimos los múltiplos, los divisores y todos esos elementos, podemos empezar a hablar de lo que es el mínimo común múltiplo. Un dolor de cabeza para mucha gente, pero vamos a tratar de verlo de forma bien expedita y recordar qué significaba el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo corresponde, tal y como dije, al mínimo común múltiplo. Me van a odiar si digo eso. Pero el mínimo común múltiplo es el menor entero positivo o el menor número natural múltiplo de cada uno de los enteros. O sea, si yo hago una lista de todos los números múltiplos de 2 y 3, a ver qué otro número, 8 y 12. Yo defino los múltiplos del 8 y 12 como el 8, 16, porque es 8 por 2, 8 por 3 es 24, 32, y así. El otro número con el que yo quiero compararlo, por ejemplo, es el 12. ¿Cuáles son los múltiplos del 12? El primer múltiplo es el mismo número, 12. El siguiente múltiplo sería 24. Y ahí sí sería 36, por eso me traspapelé. Y podemos notar que el primer múltiplo que tienen en común es el 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es el 24. En el caso de que haya números negativos, yo puedo notar que para menos 4, el 8 también es un múltiplo, porque menos 4 por menos 2 me da 8. Y 8 por 1 también me da 8. Entonces el mínimo común múltiplo no se restringe a los números naturales, sino que también aparecen los números enteros. Quiero agregar un hecho, y es que notemos que hay infinitos múltiplos. Yo podría continuar esta lista de forma infinita, pero vamos a ver que los divisores no son un conjunto de números infinitos con respecto a un número. ¿Qué es lo que quiero decir? Veamos el caso también del 8 y el 12. Si yo noto los divisores del 8, voy a tener que los divisores del 8 son, por ejemplo, lo puedo ir por 1, lo puedo dividir por 2, no lo puedo dividir por 3, sí lo puedo dividir por 4, por 5, por 6, por 7, no lo puedo dividir, pero por 8 también.
Mientras que el 12, por ejemplo, yo lo puedo dividir por 1, por 2, por 3. 3 por 4 me da 12, por 4, por 5, por 6, o sea, por 5 no y por 6 sí. 7, 8, 9, 10, 11, no, y el último número que me queda es el 12. Entonces, cuando hablamos de máximo común divisor, estamos buscando cuál es el número más grande por el cual yo puedo dividir a ambos números, y en este caso corresponde al 4. Y por eso es máximo, mientras que el otro necesariamente tiene que ser un mínimo. Para el mínimo común múltiplo tiene que ser un mínimo porque hay infinitos múltiplos luego de los primeros múltiplos que yo calculo, mientras que en el caso de los divisores tengo una cantidad súper limitada. Eso con respecto al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor. En mi opinión, no aparece mucho, no se pregunta mucho sobre esto. Creo que es más conocimientos generales que los que hay que tener con respecto a esta materia. Pero lo que viene ahora sí es súper importante y son las reglas de divisibilidad. Entonces, nosotros tratamos de estudiar cuando un número natural o un número entero es divisible, por ejemplo, por 2. Un número es divisible por 2 cuando la última cifra es par. ¿Qué era una cifra? O recordando rápidamente qué eran las cifras, por ejemplo, si tú tuviera el número 1.385.218, voy a tener que esta es la última cifra, o la unidad. Esta correspondería a la decena, la centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, y así sucesivamente. Y en los números decimales, haciendo un pequeño recuerdo nomás, yo voy a tener la unidad, la décima, la centésima, la milésima, y así también. Entonces, la última cifra que corresponde a la unidad, en ese caso, si ese número es par, entonces yo puedo dividir el número por 2. Y al referirme con dividir es que voy a obtener un número que también es un entero. En el caso de 3, y esta es una que me gusta mucho, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse en un principio y pregunté si es que el 51 es primo o compuesto? Y yo les dije, es compuesto, porque es 3 por 17. Y no es que yo sea bacán y sepa que, me sé la tabla del 3 hasta, no sé, muchos números. No, yo ocupo esta técnica. Las matemáticas también es mucho de saber las técnicas que tenemos que utilizar. Yo sé que si la suma de las cifras es un múltiplo de 3, necesariamente es un divisor de 3. Yo noté que el 5 más 1 es 6, y 6 sí es un múltiplo de 3, 3 por 2. Por lo tanto, automáticamente yo sé que es divisible. Ahora, no sé por qué es divisible, pero yo sé que es divisible. Y ahí yo luego hago la división como siempre la he hecho. Pero esto no es recursivo también. O sea, por ejemplo, pongámonos el caso de 2509, o sea, 2519. Acabo de inventar un número. Yo me puedo preguntar si ese número es divisible por 3. Si yo digo, ok, 2 más 5 me da 7, 1 más 9 me da 10 y me queda 17. Claro. Y yo digo, 17 no es un múltiplo de 3, entonces este número no es divisible por 3. Pero en el caso que hubiera sido, por ejemplo, 2319, entonces ahí yo digo, ok, 2 más 3 me da 5, 1 más 9 me da 10, esto me da 15. Y 15 también yo puedo decir que es 1 más 5, por lo tanto es 6. Es divisible por 3. ¿Qué quiero decir con esto? Si al hacer este cálculo les queda un número muy grande, pueden seguir haciendo esto. O sea, en el caso que nos quedó 15, yo también puedo decir, no recuerdo si 15 es un múltiplo de 3, así que veamos si es que cumple con que 1 más 5 es un múltiplo de 3 también. Y lo cumple. Eso es muy, muy bacán, a mi parecer. En el caso de que un número sea divisible por 4, la verdad es que creo que no es tan necesario saberlo, porque ya sabiendo la primera regla, uno puede automáticamente saber la segunda. Porque ustedes verán, por ejemplo, que 8 dividido en 4 es igual a
2. Pero 8 dividido en 2 me da 4, y luego 4, si lo divido por 2, también me da 2. O sea, 8 dividido en 4 es equivalente a decir, a 8 lo divido 2 veces por 2 y me da 4. Esto escrito en forma de fracción se ve algo, es más o menos así. 8 dividido en 4 es lo mismo que 8 dividido en 2 y también dividido en 2. Por eso, a mi parecer, no voy a destacar esa propiedad porque creo que es equivalente a dividir 2 veces por 2. Y a mí me gusta mucho dividir por 2. En el caso de saber si un número es divisible por 5, principalmente hay que notar si termina en 5 o en 0. Esa es bastante simple. Entonces, si tengo 15, yo sé que es divisible por 5. 5 por 3 me da 15. 1845 es divisible por 5. En el caso del 6, también creo que no es necesario calcular, porque al igual que el divisor por 4, 6, dividir por 6 es equivalente a saber si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Porque, por ejemplo, yo tengo un número cualquiera, lo voy a anotar acá a la izquierda. Si yo tengo un número, por ejemplo, 32, o 36, perdón, dividirlo por 6 es equivalente a dividirlo primero por 2 y luego por 3, porque 6 es igual a 2 por 3. Y lo puedo comprobar. Ustedes saben que 36 dividido en 6 me da 6, porque 6 por 6, 36. Si de repente les cuesta dividir esto, recuerden 6, porque el número me da 36 por 6. Y veamos qué pasa cuando divido 36 dividido en 2. Eso de forma rápida yo sé que es 18. Y 18 dividido en 3 es equivalente a 6, porque 6 por 3 me da 18. Entonces llegamos al mismo número, lo que implica que es equivalente. Entonces, es solamente un ejemplo particular, pero se puede extrapolar a todas las posibles divisiones que haga por 6. Entonces, tampoco la voy a subrayar porque creo que ya sabiendo la regla del 2 y del 3, estamos listos. Lo mismo con el 8. El 8 es 2 por 2 por 2, es 2 elevado a 3. Por lo tanto, al igual que lo que les mostré anteriormente, yo puedo dividir 3 veces seguidas un número por 2 y me va a dar, es equivalente a dividirlo por 8. Y en el caso del 9, la técnica es si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Lo cual también a mí me parece que no es necesario aprenderse, porque lo que uno puede hacer es dividir 2 veces por 3. Y en el caso de dividir por 0, es simplemente saber si el número termina con un 0. Y ustedes recordarán que cualquier número, por ejemplo, 1080 dividido en 10, de alguna forma equivale a 108. Entonces uno podría pensar que siempre y cuando yo divido en 10, resto este 0 que está de alguna forma incluido en el número. Aparte, dejé un pequeño espacio. Bueno, voy a anotar esa última regla porque es bastante importante. Entonces, de alguna forma yo me quedo con 4 reglas de divisibilidad, principalmente. Esas son las principales. El resto las uso por mi cuenta. Algunos me podrían preguntar por qué no existe una regla de la divisibilidad para el 7, y lo hay, pero es muy horrible y no la recomiendo aprenderla. Así que también la pueden buscar en internet si es que están un poco más interesados en aprenderla. Pero yo, por ejemplo, nunca la he utilizado y voy muy feliz por mi vida. Hay otras técnicas, y los invito a escribir, si es que imprimen la guía, técnicas personales para multiplicar y dividir de forma más rápida. Y en lo personal, yo ocupo una técnica que me acomoda mucho, en especial cuando estoy haciendo cálculos mentales para multiplicar y dividir, pero por 5. Entonces les voy a mostrar mi técnica. Al igual que lo que mostré antes, voy a adelantarme un poco y voy a ocupar la notación fraccionaria, pero es porque al menos a mí me sirve mucho. Digamos que yo quiero multiplicar 512 por 5. La verdad es que yo no haría eso porque la verdad es que me costaría. Entonces lo que los invito a hacer es notar que el 5 es siempre 10 dividido en 2. Entonces yo, en vez de multiplicar 512 por 5, siempre lo que hago, que es mucho más rápido a mi parecer, es multiplicar por 10 y dividir por 2. Y da lo mismo el orden. Yo, por ejemplo, 510 por 2, o 512 dividido en 2, que debe ser más fácil,
es 250 más 6, 256 por 10, y eso simplemente agregarle un 0 a la unidad, o sea, estos 2560. En lo personal, esto para hacerlo mental es mucho más fácil y uno falla mucho menos. Y en el caso de dividir, por ejemplo, no sé, 5135 dividido en 5, en el caso de tener un número dividiendo, lo que es equivalente a tener una fracción de 1 sobre 5, es equivalente a decir 2 sobre 10 en la fracción, ¿no? Donde mi numerador, al amplificarlo por 2, obtengo que 1 por 2 me da 2 y 5 por 2 me da 10. Entonces, un quinto es equivalente a 2 décimos, o dividir por 5 es equivalente a multiplicar por 2 y dividir por 10. O sea, esto es equivalente a 5135 por 2 y dividido en 10. Y ya me van a creer que es mucho más fácil. ¿Por qué? 35 por 2 es 70. Y 51 por 2 es 102, si no me equivoco. Entonces esto sería 2270. Sí, está correcto. Dividido en 10. Y dividir por 10 es quitarle un 0. Por lo tanto, esto es 1027. A mi parecer esto es mucho más fácil, más rápido, más cómodo. Yo nunca multiplico por 5. Yo siempre multiplico por 10 dividido por 2. O, en el caso de dividir por 5, siempre multiplico por 2 y luego divido por 10. Los invito a que si se les ocurre otra técnica también rápida y súper bacana, los invito a postearla en los comentarios para que la tengamos también en consideración y yo también la puedo incluir más adelante en alguna de mis guías si es que es espectacular y nos sirve. Recuerden que las pruebas en general estandarizadas para entrar a la universidad, para muchos el tiempo es un problema. Entonces creo que saber esta técnica de división es súper buena, nos acompaña bastante y nos ahorra mucho tiempo. Y también hace que nos equivoquemos menos, porque al menos para mí me cuesta mucho menos equivocarme al multiplicar por 2 y dividir por 10, y multiplicar por 10 y dividir por 2 que cuando trabajo con los 5. Otra cosa que aparece y es súper importante en los números enteros son los cuadrados perfectos. Mi recomendación es que practiquen, escríbanlos. ¿Qué son los cuadrados perfectos? Es cuando yo escribo los números naturales y los elevo, o sea, los multiplico por sí mismos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los cuadrados perfectos con los que me encuentro? Obviamente, el cuadrado perfecto del 1 es el 1. 2 al cuadrado, que sería 2 por 2, es 4. 3 por 3 me da 9, 4 por 4 me da 16, 25, 36, etc. Les recomiendo mucho aprendérselos bien, porque les sirven cuando ustedes, esto también es un spoiler, cuando estén estudiando triángulo de Pitágoras, porque ustedes van a recordar que un triángulo rectángulo cumple con que la suma al cuadrado de sus catetos, o sea, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, necesariamente es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por eso es súper importante saber los números al cuadrado para que ustedes rápidamente identifiquen esto. No quiero que se los aprendan de memoria, sino que sepan calcularlos de forma rápida, ocupando diversas técnicas. Y más adelante, en lo que es la materia de álgebra, ustedes van a poder tener técnicas para calcularlo más rápido, que se las puedo mostrar. Recuerden que estoy muy abierta a ver también opciones, pero recomiendo que ustedes cada cierto, no sé, tal vez una vez al mes, escriban así, ya, voy a escribir todos los cuadrados perfectos del 1 al 20. Es una buena recomendación. Y lo que corresponde a los cubos perfectos simplemente es extrapolar la misma idea, pero con los cubos. O sea, es el producto de un mismo número 3 veces consigo mismo. O sea, 1 por 1 por 1 me da 1, 2 por 2 por 2 me da 8, 3 por 3 por 3 me da 27 y así. También recomiendo saberse los del 1 hasta el 10. Son un poco más complicados, pero principalmente me interesa que se sepan el del 125, que es 5 al cubo, 512, etc. Se van a dar cuenta que son muy comunes. Ok. Lo último que me interesa ver, que no es menor y que mucha gente esto es un dolor de cabeza cuando está en quinto básico, etc., es operaciones combinadas. Es cuando suena tan, tan. A la gente le carga esta materia. Y principalmente, yo creo porque la gente es porfiada y es desordenada. Si ustedes son ordenados y siguen las reglas al pie de la letra, esto es una receta. Y les va a salir exactamente el mismo resultado siempre.
Siempre tienen que seguir las 4 reglas que se llaman papomudas. Yo he escuchado mucho eso y creo que es muy tierno. Y principalmente el orden con el que tenemos que atacar cualquier problema de operaciones es, primero, resolver los paréntesis de izquierda a derecha, por eso es pa. Luego ver las potencias de izquierda a derecha también, la multiplicación y la división, por eso es mut, y finalmente la adición y la sustracción, y todo siempre de izquierda a derecha. Otra vez lo reitero. Primero vemos las operaciones en paréntesis, de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha, luego lo que son las potencias, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, sin discernir entre una y la otra, siempre la primera que aparezca de izquierda a derecha, adiciones y sustracciones de izquierda a derecha, la misma idea, la primera que aparezca, y finalmente obtengo el resultado. Entonces voy a ir fila por fila viendo qué fue lo que hice a la hora de resolver este problema. Entonces, como les dije, lo primero es paréntesis. Entonces, acá notamos que hay 2 paréntesis, los corchetes que son cuadrados y los corchetes circulares. Entonces yo tengo que partir primero con el corchete más de adentro, que sería el circular. Dentro de este corchete, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Potencias. Entonces resuelvo 2 elevado a 3, lo que me da 8. Por un tema de orden, siempre escriban todo ordenado. O sea, ok, veo las potencias y escribo todo igual. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer después de que ya veo todas las potencias? Acá hay una división. O sea, acá tengo 8 dividido en 4, me tiene que dar 2. Y si se fijan, todo lo demás se queda igual. Luego, lo que me queda es multiplicación y división de izquierda a derecha. Me queda otra división, o sea, multiplicación que es 3 por 2 y yo sé que eso es 6. Todo lo demás queda igual. Y finalmente hago la adición. Suma de 2 más 6 me da 8. Cuando termino el paréntesis, este desaparece. Luego, resuelvo el paréntesis por dentro. Lo primero que tengo que hacer es multiplicación en este caso. 2 por 8 me da 16. 6 más 16 me da 22. Y me queda con signo negativo porque yo estoy restando lo que me dé el paréntesis. Y acá lo primero que hago es la multiplicación. 7 por 3 me da 21. Y 21 menos 22 es menos 1. Y si se fijan, siempre fui haciendo uno por uno. Da lo mismo que ustedes hagan 8 líneas. Lo importante es que el resultado esté correcto. Cuando ustedes respondan una prueba, lamentablemente las matemáticas son así. Ustedes tienen que seguir un orden y si no lo siguen, lo más probable es que su resultado esté incorrecto. Finalmente, esto ya sería toda la materia y también les quería presentar, es un poco de difusión científica y siempre les voy a poner alguna científica destacada al final de las guías. Yo soy estudiante de física y de astronomía, entonces en general conozco mucho más referentes femeninos, científicos que estén relacionados con las matemáticas, la física y la astronomía. Entonces de repente tengo que hacer una investigación un poco más profunda cuando quiero poner alguna científica que destacó en la química o en la biología, pero siempre van a ver que en mis guías hay una científica destacada, así que también los invito a llegar al final y no solamente dejar esto de lado, es súper importante dar a conocer las mujeres que hicieron historia, que cambiaron la ciencia con sus aportes. Por favor, dense el tiempo de leerlos, por favor, dense el tiempo de buscar sus biografías, son impresionantes. Todas estas mujeres son unas personas, son mujeres que llaman mucho la atención, son luchadoras, son guerreras y son súper inteligentes. Y por mucho tiempo muchas fueron invisibilizadas por solamente el hecho de ser mujeres. Entonces, les invito a leer la biografía de Emmy Noether. Emmy Noether es una de las mujeres más importantes en la física. Ustedes podrán saber que Albert Einstein y David Hilbert fueron uno de los científicos que más las destacaron. Ella tuvo unos grandes aportes en lo que es el álgebra principalmente, el álgebra súper abstracta, y en física en todo lo que es las teorías de simetría o las simetrías de Noether. Yo lo estudié mucho cuando vi mecánica clásica y es fundamental. Hoy en día la física no sería lo que es gracias a los aportes de Emmy Noether, que fue una gran matemática y que sus descubrimientos sirvieron a todos nosotros, los científicos relacionados en el área de la física, para estudiar fenómenos tan simples como una esfera, o porque una esfera conserva ciertas propiedades rotacionales por la simetría que presenta. Fue una mujer que no tuvo una vida fácil, ella nació de un seno de una familia judía y toda su vida tuvo que lidiar con una sociedad científica que no estaba preparada para tener mujeres empoderadas, mujeres que fueran profesoras. Entonces, sumándole al hecho que era judía en un contexto súper tenso, le costó mucho llegar a ser profesora y finalmente todo su trabajo le permitió poder acceder a un gran puesto en lo que es la historia de la ciencia. Así que
Sin más comentarios, los invito y las invito a estudiar sobre Mineter y saber cuáles fueron sus otros aportes en las ciencias más duras. Eso ha sido la primera clase. Quiero pedir disculpas por la luminosidad. Sé que es tarde por la noche, me ha costado mucho tener acceso a internet, ha estado bien complicado el tema, pero si tienen alguna consulta o cualquier cosa que no les haya quedado clara, les reitero, pueden mandarme un correo o pueden dejar sus comentarios bajo el video e intentaré responderles de la forma más pronta posible y espero que les haya quedado claro entonces principalmente lo que son los números naturales, los números enteros. Y recordar que lo que más le importa al DEMRE en su temario es que ustedes tengan una noción clara de la cerradura, para la suma, para la multiplicación y en qué casos yo puedo restar números en los conjuntos numéricos y en los conjuntos enteros. También no olvidar la importancia de que los números se pueden ordenar, de que los puedo poner en la recta numérica y gracias a eso yo puedo ordenar, o sea, puedo entender que hay números pares e impares, que los números siempre van creciendo hacia un lado o van decreciendo hacia el otro. Y bueno, muchos más detalles que ya los vimos en la clase. Así que espero que nos veamos pronto, que tengan un muy buen fin de semana o de aquí en adelante que tengan un muy buen día. Así que nos vemos.